Buenas tardes, nuevamente bienvenida Fer y bienvenidas compañeras de segundo cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación. El día de hoy, martes 15 de marzo, vamos a iniciar con una sesión más. Recuerden que, bueno, en estas dos materias, que es Dimensiones Sociales de la Educación y Sociología, pues hemos visto varios autores, ¿no? De repente a lo mejor puede parecer un poquito pesado o decir, hay otro autor más o ya se me olvidó el pasado, pero bueno, lo importante es que de cada teoría, de cada propuesta, nosotros nos vayamos apropiando de las ideas, pues a lo mejor más relevantes para nosotros, o que más nos hagan pues clic con lo que nosotros vamos viendo en la actualidad y aplicarlas. Eso yo creo que es lo más importante, ¿sale? De hecho, les voy a confesar que yo también en la universidad, digo, todos estos autores se abordan de manera natural en estas licenciaturas, que es Ciencias de la Educación, Pedagogía, Educación Primaria, Normalistas. Todos abordamos estos autores porque al final son la base teórica de lo que hoy nosotros ponemos en práctica. Y les voy a confesar algo, también a mí a veces se me olvidaban algunos de ellos, ¿no? Decía, ay, qué dijo, o aquel, o su teoría de qué se trataba. Pero les reitero, al final cuando lo ponemos en práctica es cuando ya se logra ese aprendizaje realmente práctico, ese aprendizaje real para la vida diaria, ¿sale? En este caso, para la puesta en práctica en la licenciatura. Entonces, no se preocupen, de repente pueden olvidar algún nombre, algún apellido, pero lo importante es que se queden con alguna de las ideas básicas para que lo puedan poner en práctica. Y también que tengamos esta habilidad de crítica, de poder darnos cuenta que en su momento esa teoría a lo mejor tuvo auge, saber si aún se aplica o si ya definitivamente es obsoleta, en fin. Todos esos elementos nos van a ayudar a ver a los autores de diferente forma, ¿sale? Entonces, pues bienvenidas y vamos a comenzar. La semana pasada repasábamos, valga la redundancia, repasábamos a Durkheim y veíamos a otro de los autores, Talcott Parsons. El día de hoy vamos a ver algo que se llama teoría del capital humano. ¿Has escuchado sobre esa teoría, Fer? Teoría del capital humano. ¿A qué suena? Incluso, suena como que incluso alejado un poco de la parte educativa, ¿no? Así como que suena más económico que educativo o que pedagógico, pero pues vamos a conocerla. Voy a poner un pequeño video introductorio sobre la teoría y dos de sus autores más representativos. Cualquier duda que tengas, Fer, pues con gusto podemos resolverla, ¿sale? Si no se escucha el audio o si no se alcanza a ver bien el video, igualmente me avisas por cualquier cosa. Muy bien. Espero que andes por ahí. Muy bien. En este video, bueno, es como tal teoría del capital humano y durante la sesión de hoy profundizaremos en el autor, uno de los autores que nos competen, ¿sale? Que en esta ocasión es Theodor Schultz. Pero vamos a escuchar. Déjame ver si tiene volumen. Sí. Y acá también. Perfecto. Vamos a escuchar. Durante los primeros años del siglo XX aparecieron los postulados más relevantes de las teorías económicas de la era del capitalismo. Aunque el capitalismo como sistema productivo se origina a partir de los siglos XVII y XVIII, no es hasta la llegada de la revolución industrial y el pensamiento positivista cuando surgen las corrientes del liberalismo, que sirven de sustento a las políticas de los estados, que vieron el capitalismo como promesa del desarrollo de la sociedad. El capital se consideró un bien acumulativo que aumentaba la capacidad productiva y de trabajo de las naciones. El crecimiento y fortalecimiento de las economías industrializadas se debe a la combinación de
capital físico, la tecnología en auge y la fuerza trabajadora. Sin embargo, existían diferencias en la ganancia y rentabilidad entre las naciones industrializadas. Con el fin de dar una explicación a esta diferencia entre los niveles de producción de las industrias, se origina la teoría del capital humano. Las bases de esta teoría son consolidadas por dos economistas, Theodor Schultz y Gary Becker. Estos autores defienden el papel de la educación como inversión en el futuro, debido a que la educación y la formación normalmente elevan la productividad del individuo en el trabajo, incluso aumentan sus ingresos salariales futuros. Para Schultz, la educación puede considerarse como consumo, por ejemplo, cuando se disfruta de una lectura, una película o una conversación de un tema interesante. Además, lo puede considerar como inversión cuando se mejora el estatus social y económico. Gary Becker, por su parte, define el capital humano como el conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos que puede ser acumulado o usarse. El capital humano puede tener dos orígenes: capital humano innato, que son las aptitudes físicas e intelectuales de cada individuo, las trae consigo desde el nacimiento. Y por otra parte, el capital humano adquirido, que está formado por la educación formal, la educación informal y la experiencia. Para una mayor información sobre la teoría del capital humano, podéis consultar la siguiente bibliografía. Hasta ahí le vamos a dejar. Es como de manera muy general de dónde viene esta teoría, ¿sale? El mundo cambia. Cada día, cada año, cada siglo, el mundo va teniendo transformaciones importantes. Yo creo que pues hace años no nos imaginaríamos que iban a pasar todas estas situaciones a nivel mundial, digo, la pandemia, esta parte de la guerra que se está llevando a cabo entre Rusia y Ucrania. O sea, el mundo va revolucionándose por los eventos sociales, por los eventos culturales y por supuesto que por los eventos económicos. No podemos dejar de lado lo que sucede alrededor con lo que sucede en las aulas. Porque al final los niños preguntan, los niños tienen dudas. A mí me han llegado a preguntar, yo tengo 6º grado, ¿y qué pasa? O sea, si Estados Unidos entra a la guerra, o sea, ¿nos afectaría a nosotros? ¿Tendríamos que, no sé, escondernos? O sea, ellos tienen dudas de lo que sucede alrededor del mundo. Y por supuesto, entonces, está relacionado todos los ámbitos, el aspecto social, cultural, económico y educativo, ¿sale? Esta teoría del capital humano pues surge en 1900, no está tan antigua, 1900 ya, siglo, pues dice ahí que a partir del capitalismo como tal, desde el siglo XVIII, pero la teoría del capital humano, de acuerdo a sus autores, ya es del siglo XX, o sea, no tiene mucho tiempo, ¿sale? El siglo pasado. Vamos a revisar un poquito más acerca de uno de los autores, pero me gustaría saber si tienes alguna opinión, Fer, o alguna duda hasta ahorita, algún comentario. ¿Conocías esta teoría? ¿No la conocías? ¿A qué te suena teoría del capital humano? Ahí ya más o menos nos explicaron en el video, pero ¿qué más podríamos agregar, Fer? Pero, pues se me hace como muy interesante. Creo que por el momento no puedo agregar mucho porque como es algo nuevo que desconocía, pues como que apenas voy intentando coordinar mis ideas. Pero Ok. igual cuando termine la clase creo que podrías decirle ya como un resumen, ¿no? Ah, perfecto, muy bien. Así es. Fíjate que sí, sí es muy interesante porque
Sí, en este caso, tal cual se ve la educación como un negocio. Vamos a ver por qué o desde qué perspectiva la está viendo este autor, Theodor Schultz, ¿sale? Mira, simplemente su fecha de nacimiento y de fallecimiento, o sea, falleció en el 98. No tiene tanto. ¿Tú en qué año naciste, Fer? Si no es mucha indiscreción. En el 2002. Ah, bueno, él falleció un poco antes de que nacieras, pero digo, no tiene mucho, reitero, es del siglo XX, este, y pues está muy, muy actualizado en el sentido de que él vivió durante ese auge del capitalismo, de la globalización, de este crecimiento tan acelerado que hay en el mundo de tecnología, de economía, de relaciones sociales, en fin, ¿sale? Entonces está muy empapado en ese sentido. Él efectivamente es economista. ¿Y por qué lo vemos en educación? Bueno, porque a pesar de ser economista, sí interviene o da ideas muy importantes en el aspecto educativo. De hecho, tiene un premio Nobel de Economía en el 79, pero bueno, su contribución teórica importante es enfocada a los países de tercer mundo. Él dice, a ver, imagínense que, bueno, aquí una de sus obras, ¿no? La agricultura en una economía inestable, el valor económico de la educación, que es en lo que nos vamos a enfocar, y la inversión en capital humano. Respecto a la economía, él se daba cuenta de que los países tercermundistas, digo, estamos categorizados, México está categorizado y pues gran parte de Latinoamérica como países de tercer mundo. ¿Qué es eso de tercer mundo? Bueno, que a lo mejor no cuentan con la tecnología suficiente o con el capital suficiente para poder subir de nivel. O bien tienen muy altos índices de pobreza, de analfabetismo entre su población. Eso caracteriza de manera general a un país tercermundista. Theodor Schultz observa estas características y se da cuenta que los países tercermundistas tienen una ventaja muy importante que no han sabido aprovechar, y pues él ya falleció y yo creo que seguimos sin saberlas aprovechar. Él hablaba de la agricultura. Decía, si realmente se trabajara sobre esta parte, no que se siembre o se coseche más, sino que los agricultores también tengan una formación, podría despuntar el país tercermundista para que ya no esté en una situación de decadencia. Entonces, bueno, es una de sus aportaciones en economía que me pareció muy interesante porque pues regularmente a nivel gobierno, las propuestas que se hacen con respecto al campo es, ay, pues vamos a darles un tractorcito o vamos a ayudarlos para que tengan más materia prima para sembrar. Y Theodor Schultz lo veía desde otra parte, lo veía desde la formación académica, realmente formación académica de los agricultores. Por supuesto que ellos son expertos en lo que hacen, pero también esto les podría ayudar un poco más, la parte educativa. Y por ahí es por donde va su teoría del valor económico de la educación. Tal vez en algún momento, pues hayas escuchado o a veces se comenta, ¿no? Entre los padres de familia, que la educación que nos dan, ¿no? Es una inversión a largo plazo. O dicen, ¿cómo dicen? Es lo único que te puedo heredar, hijo, o es lo único que te puedo heredar, hija, una educación. ¿Cómo la educación entonces ahí la toman, digamos, con un valor, pues a lo mejor no tanto económico, pero sí un valor, pues como una casa, ¿no? O sea, no te puedo dejar una casa, un coche, un terreno, pero te dejo la educación. Por ahí entonces Theodor Schultz es donde va ese valor económico que tiene la educación para un país. Vamos a ver, fíjate bien. Theodor Schultz nos dice que la educación es una intervención en el ser humano. Por supuesto, o sea, tú entras a la escuela a los, no sé, 4 o 5 años, no sabes leer, no sabes qué es un libro, no sabes relacionarte con los demás, a lo mejor sumar, restar, multiplicar, en fin, todos los conceptos que hemos aprendido desde preescolar hasta este nivel. Dice, es una intervención en el ser humano. Intervención como
un tipo operación, ¿no? Te meten al quirófano y te operan. Bueno, la educación, Theodor Schultz la ve así. O sea, entras y entonces empezamos a intervenir en ti o en cada uno de nosotros como seres humanos y al final, él lo llama consecuencia, pero digo, al final de la carrera o al final de tu etapa educativa, será una forma de capital. Yo lo veo, esta teoría la veo muy lógica y actual. ¿Por qué? Porque es verdad, ya cuando terminas tu carrera, entonces vas a trabajar y por lo tanto vas a generar o vas a ser parte de este modelo económico. A eso se refiere Schultz, ¿sale? Puesto que la educación se convierte en parte integral de una persona, no puede ser comprada, vendida o considerada como una propiedad. Eso es importante. O sea, sí tiene un valor económico, sí tiene una forma de capital, pero no es un objeto que puedas vender, sino que ya es algo que es parte de ti. Entonces, como es parte de ti, tú te conviertes en ese capital humano, porque la educación está en nuestra mente, ¿no? Todo lo que nosotros vamos aprendiendo se va almacenando aquí. Entonces, pues no puedes vender tu cerebro, no puedes, pero sí puedes vender tus ideas, puedes intercambiar monetariamente tu conocimiento. Ahorita, ¿no? Me pongo a pensar en todos los conferencistas, en todos los investigadores, los docentes, todos los que se encargan del ámbito educativo. Eso es lo que ofrecen. Ese es su producto. Las ideas, el cómo piensa, las opiniones, el desarrollo incluso de una teoría, de una investigación. Es algo no tangible, pero que sí es intercambiable y que influye en la economía. La educación, dice Theodor Schultz, es una forma de capital, pues presta un servicio productivo que tiene un valor para la economía, ¿no? Que es un poco lo que te estaba comentando, ¿sale? La hipótesis que plantea esta teoría del capital humano es esta parte. Dice, algunos incrementos importantes en el ingreso nacional son consecuencia de adiciones a la provisión de esta forma de capital. ¿Qué quiere decir? Que si mejora la inversión en educación, los resultados a lo mejor a mediano plazo, pues será ese aumento en el incremento nacional monetario. Es como causa-consecuencia o efecto. Si se invierte en educación, se van a obtener más resultados. Y eso, pues, pueden pensar, ¿no? Claro, pues es lógico, ¿no? Si yo le invierto a mi educación, digo, si lo vemos de manera individual, si ustedes le invierten a su educación, a largo plazo pueden ver mejores resultados. Simplemente, les comparto rápido. En las empresas, en las instituciones públicas y privadas de educación, si tienes un título o un grado más alto, si tienes un ingreso económico más alto. Se me ocurre, ¿no? Ah, bueno, está licenciatura. Si tienes una maestría, en algunas empresas subes de puesto, en otras pues te aumentan el sueldo o ganas un poco más. Si tienes doctorado, pues todavía más. Entonces sí, o sea, la inversión te trae resultados a futuro económicamente. Esa es la teoría del capital humano. Estoy poniendo el ejemplo de manera individual. Ahora, a nivel macro, es la misma fórmula. ¿Sale? También pienso un poco en esta parte. Ya que tienes ese ingreso, pues evidentemente que logras que la economía funcione más. ¿Por qué? Pues porque gastas en ciertos elementos y eso hace que el dinero vaya avanzando. Fíjense cómo se relaciona esta parte de económica con la educación. Por eso, si ustedes escucharon, no lo sé, que ya antes de que el semáforo estuviera como tal en verde, respecto a la pandemia, ya los niños decían, ya tienen que regresar a las aulas, ya. Aunque el semáforo esté en anaranjado, aunque esté en amarillo, porque la educación es una actividad esencial, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, porque aquí nos ayuda o nos apoya esta teoría de Theodor Schultz
con estos planteamientos, porque podemos pensar, ¿cómo es posible que quieran que los niños regresen a clase si todavía no es seguro en cuestión de salud? Ah, pues porque efectivamente la educación genera este movimiento monetario, o sea, no hay más. Es una de las actividades que más genera movimiento en muchos sentidos, ¿sale? Entonces, esta teoría nos puede ayudar a entender las decisiones que se toman a nivel gobierno, ¿sale? No sé si habías pensado en eso, Fer. No había pensado. Sí, fíjate que en ese sentido, pues hay un porqué, ¿no? Los maestros nos quejamos, los padres de familia se quejaron, la sociedad se quejó, los alumnos también se quejaron de que tenían que regresar a clases ya, cuando no había condiciones en cuestión de salud para regresar. Pero detrás de todas estas quejas, pues había una razón, que era este aspecto económico. Y es real, digo, cuando los niños van a la escuela, asisten de manera presencial, generan transporte, consumo en gasolina, aumenta las ventas de los pequeños negocios y también de las grandes corporaciones. Digo, tienes que ir a lo mejor al súper a comprar lo de la semana para que los niños se vayan, ¿no? Se lleven el lunch o se lleven les das dinero para gastar. Entonces, todo eso es movimiento de dinero y la educación es uno de las actividades que más genera movimiento de dinero, ¿sale? Theodor Schultz nos habla de que la educación puede ser un consumo puro o inversión pura, ¿sale? Cualquiera de las dos requiere de una enorme corriente de recursos. Sí, podríamos considerar la educación como únicamente consumo. Y como estos dos planteamientos son muy radicales, porque dice, bueno, podemos solamente consumir la educación o únicamente invertir en educación. Ambos elementos van a necesitar dinero, recursos. ¿Cómo se calcula esta inversión o cómo se calcula este consumo? Bueno, esto me llamó mucho la atención porque realmente yo no me había puesto a pensar pues seriamente en esta parte de económica de lo que se gasta o no se gasta en educación. Dice que para poder calcular la inversión y saber si realmente está funcionando o si realmente hay una ganancia como tal, se toman en cuenta estos dos elementos. Uno, dice que cuando un estudiante pues está asistiendo a la escuela, no está generando ingresos. Ahí está el consumo puro. Los niños no están generando ingresos, o sea, únicamente van, asisten a la escuela, reciben esa educación, pero no se gana nada con ellos. A lo mejor en una escuela privada, pues sí, ¿no? Pero en general, él lo considera así, como consumo puro. Están consumiendo la educación y únicamente hay inversión en ellos. O sea, se invierte en el uniforme, se invierte en los libros, se invierte en las mochilas. Hablando a nivel macro, se invierte en instalaciones, se invierte en el pago a los docentes, se invierte en la limpieza del espacio, se invierte en, ¿cómo se llama? Protección civil. O sea, es inversión educativa y los niños o los estudiantes están consumiendo únicamente, porque pues ellos no trabajan, entonces no generan ninguna ganancia. Eso, bueno, veámoslo preescolar, primaria, secundaria, pues si quieres hasta prepa. Ya en la universidad hay muchos que estudian y trabajan, pero al menos en estos 4 primeros niveles, no. Por eso le llama así, consumo puro o inversión pura. ¿Sale? Entonces, por un lado, es estos ingresos que no generan los estudiantes y obviamente tampoco perciben mientras asisten a la escuela. Y del otro lado, todos los recursos que se utilizan para lograr satisfacer esos gastos en las escuelas. En nuestro país, híjole, es muy lamentable o son muy lamentables las cifras que tenemos en cuanto a inversión educativa. ¿Cuál es el gasto educativo? A veces, pues lo escuchamos el informe del presidente dice que el gasto educativo. O, los maestros de Oaxaca, que son los que
tengo en la mente ahorita, o de Michoacán, que están peleando porque no les pagan o porque no hay prestaciones. Pero eso, todo eso, ¿qué? ¿De dónde viene o de qué se trata? Bueno, en nuestro país, el ingreso que hay anualmente es como el gasto que tenemos en casa, ¿no? La mamá destina una parte para la comida, otra parte para los pasajes, otra parte para la ropa o los zapatos del niño. Así a nivel nacional se van estableciendo los diferentes gastos. En México, el gasto educativo es la suma total de la función de educación y lo asignado por la SEP por medio de otras funciones distintas a la educación. Es todo el dinero que se asigna al ámbito educativo. Cabe aclarar que el mayor gasto que se tiene en educación es el sueldo de los docentes. Según cifras o según estadísticas, es el mayor gasto que se tiene. Aún así, en nuestro país, pues es muy poco. Fíjate, ahorita vamos a leer algunas cifras y tú puedes decir, ay, eso es un buen de dinero. O pueden pensar que es muchísimo dinero, pero en realidad es nada. ¿Sale? En el presupuesto de Educación Federal de 2021, el gasto educativo en México era de 836,400 millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda. 836,400 millones de pesos. ¡Wow! Es un buen de dinero. Pero fíjense, de aprobarse, o sea, se calcula con anticipación lo que se va a gastar. Si se aprueba ese gasto, tendría en este año, 2021, un crecimiento nulo. Es decir, no le iban a aumentar nada respecto al año anterior, que era en 2020. ¿No? O sea, no se le iba a aumentar nada, iba a ser pues lo mismo que se iba a gastar en educación. Eso dice que incluso iba a tener una caída de 1.3% comparado con 2019, es decir, le invirtieron menos en 2021 en educación que en 2019. Eso según datos de la Secretaría de Hacienda. ¿De dónde sale ese dinero? Ah, bueno, sale del PIB, que es el Producto Interno Bruto. Comparando estas cifras, dice que como porcentaje del PIB representa el 3.3% y que es menor al que representó en 2020, con lo que se mantiene aún por debajo del porcentaje mínimo que establece la Ley General de Educación. Mire, en concreto, para educación, por lo menos, se debería de invertir un 8% para tener las condiciones básicas, para cubrir las necesidades de manera general. En nuestro país se invierte menos del 3.3%. O sea, de por sí es poquito. Y en nuestro país se invierte muchísimo, menos de la mitad, o sea, del 8% a 3.3% es menos de la mitad. Y luego nos quejamos, ¿no? De, ¿por qué no hay calidad educativa? O, ¿por qué hay tantas carencias? Pues porque no hay inversión en este sentido. ¿Sale? Fíjense, les voy a compartir esta gráfica. Pueden decir, ay, ¿qué es eso del PIB? O hay tantas cifras, tantos porcentajes. Bueno, a ver, nada más es para que nosotros podamos entender algunas de las causas por las cuales la educación no está siendo, como dice Theodor Schultz, tan, ¿cómo se dice? No genera tanta ganancia. No hay solvencia en cuestión educativa. O sea, podemos decir, no, sí se invierte mucho en educación y no hay muchos resultados. En realidad no se invierte lo que se debería y por eso es que los resultados pueden ser deficientes. No es justificación, digo, al final también depende del docente, de los padres de familia, de muchos elementos, pero es una realidad, ¿no? Aquí está la gráfica, observen, se supone que el porcentaje de PIB a invertir en educación es del 8%, que es la línea superior. Y visualmente podemos ver que está menos de la mitad del porcentaje desde 2010. Por un lado. Y por otro, ver cómo ha ido disminuyendo, en lugar de ir subiendo, va disminuyendo esta inversión. Es lamentable, o sea,
Observen nada más, en 2010 se invertía el 3.9, casi la mitad, casi se lograba la mitad de lo que realmente se necesita. Y de ahí se mantuvo, y en 2016 fue para abajo. ¿Hacia dónde se va el dinero que no se invierte en educación? Todo esto es como también para reflexionar un poco, ¿no? En este sentido, sí darnos cuenta, sí despertar, cuestionar qué es lo que sucede en nuestro país. Ahorita yo lo estoy relacionando con la teoría de Theodor Schultz, ¿sale? Pero sí, en realidad es importante conocer y analizar lo que sucede, ¿sale? Esto es en cuanto a México. ¿Alguna opinión, Fer, o comentario que tengas antes de seguir? No, sí sabía un poquito más o menos lo que estás explicando, pero no como a tan detalle, pero pues sí es algo como triste que cada día poco a poco no invierten tanto lo que realmente deberían de invertir. Exacto, y fíjate, por eso es que también va en aumento la educación privada. Por eso es que va en aumento la educación privada, porque al no haber inversión en educación pública, pues si quieres seguir estudiando, te ves orillado a ingresar a instituciones privadas. Y entonces, ahora sí, tal cual como dice Theodor Schultz, ya es el negocio educativo, ¿no? Él lo ve desde el aspecto público porque el gobierno debe de invertir en la educación para generar un ingreso, doy y al final pues va a haber una ganancia. Entonces, bueno, al no haber esta inversión, pues se genera esta otra rama educativa que es el área privada, ¿no? Entonces, como ustedes que están aquí en Jaler Online y que están buscando esta educación universitaria de manera privada, ¿sale? Regresemos a Theodor Schultz. La formación de capital por medio de la educación no puede considerarse ni reducida ni una constante meta en relación con la formación del capital no humano. ¿Qué quiere decir todo esto? A ver, la educación va a ir formando este capital humano. Ya aclaramos un poquito que capital humano, ¿por qué? Porque nuestras ideas, nuestra mente, todo lo que nosotros generamos en cuanto a conocimiento, ese es el capital humano, ¿sale? Dice que no puede considerarse ni ser reducida, ni ser una constante meta en relación con la formación de capital no humano. Quiere decir que no puede haber competencia, a eso se refiere. No puede haber competencia entre el capital humano, que somos cada uno de nosotros, estudiantes, egresados, con el capital no humano. Evidentemente que hay pues esta parte de las empresas, las herramientas digitales, las máquinas, todo eso es capital no humano, ¿sale? Dice que no puede considerarse como que van a la par. Cada una pues se va desarrollando de diferente manera. Fíjate que aún en la época de Schultz, seguramente hoy también si planteamos esta teoría, pues habrá posturas encontradas. Algunos, desde la época de Schultz, decían que era denigrante, que cómo era posible que la educación fuera vista como un medio de producción capital, no, ni que fuera una empresa o ni que fueran obreritos los estudiantes, no, que estaba mal, que no, que la educación no tendría que tener una finalidad económica, sino cultural, educativa, que los individuos se conviertan en ciudadanos competentes, pero no relacionarla con el aspecto educativo. O sea, no, ¿cómo se les ocurre? Y por otro lado, pues está la teoría de Schultz, en donde, pues, si se analiza esta parte, que sí tomar en cuenta como la contraparte de, bueno, ellos dicen que la educación la estamos viendo como una inversión o que tiene una finalidad económica. A ver, Schultz reconoce que la educación tiene muchas finalidades y una de las más importantes, pues, es el desarrollo intelectual, cultural, social del individuo. Pero además de esas metas culturales, él dice que la educación podrá mejorar la capacidad de un pueblo, o sea que sí tendrá una finalidad económica.
O sea, va a incrementar de manera natural el ingreso de un país cuando su población está mejor capacitada, tiene un nivel educativo más alto. Para esta clase, para los que vean el video y también para Fer, no les voy a pedir resumen, ya ven que se les da una décima extra para si entregan un resumen. En esta ocasión no, únicamente investiguen el nivel de educación que hay, no sé, elijan 3 países y México. ¿A qué me refiero? Hay estadísticas que dicen, bueno, tal país, su nivel de educación es licenciatura, o tal país, su nivel más alto de educación en su población es secundaria, o así, ¿sale? Investiguen de 3 países y de México para que lo comparen. Únicamente pongan, si quieren, una grafiquita o si quieren el dato en un Word, muy sencillo, únicamente quiero que comparen para ver si es cierto esto que dice Schultz. Porque hay la teoría o hay la postura donde dicen que está mal, que no, ¿cómo cree que la educación va a ser va a tener una finalidad económica? Eso es lo que quiero que ustedes analicen con esta pequeña tarea. Que vean si realmente los países con una mayor educación tienen un mejor ingreso económico. O tienen si es a lo mejor un país primermundista o tercermundista, no sé, ¿sale? Si tienen una mejor calidad de vida. Yo creo que así lo van a encontrar. Nivel de educación y calidad de vida no sé, en Suecia, en Singapur, en China, en Japón, en Inglaterra. Ustedes investiguen. Podrá haber países peores que nosotros. Si quieren irse a Latinoamérica, está perfecto también, ¿no? Chile, Brasil o aquí cerquita El Salvador, así búsquenlo como educación, nivel de educación y calidad de vida, a ver si hay, pues a lo mejor estadísticas o comparaciones. Les digo, 3 países y México, el que ustedes quieran. Y yo creo que con eso podrán ustedes también tomar una postura. ¿La educación tendrá una finalidad económica? ¿Ayudará a los pueblos a aumentar su ingreso nacional? ¿O no? ¿O esa es una teoría descabellada de Schultz que se le ocurrió en el momento? ¿Qué será? Entonces, esa va a ser, en lugar del resumen de esta clase, va a ser esa actividad para la décima extra. Y bueno, pues ya la tarea que corresponde. ¿Sale? Y para finalizar, a lo mejor ahorita no tenemos los datos, pero con esto que hemos abordado, ¿qué opinas? ¿Qué opinas, Fer? ¿Qué opinan los demás? Me gustaría si me pueden escribir ahí en la plataforma, me agradaría mucho conocer su opinión. ¿Qué opinan? ¿Será que la educación sí tiene una finalidad económica o no? ¿Tendrá razón Pues yo digo, Schultz? yo digo que es como todo, o sea, hay intereses de por medio, pero pues al final de cuentas no importa que tanto sean esos intereses, siempre y cuando sean aprovechados por. O sea, de nada sirve que para el gobierno sea un interés monetario si al final de cuentas no está cumpliendo el objetivo. Por eso es que yo creo que surgieron las escuelas privadas, en donde puede que también sea un interés monetario, pero al final de cuentas van a cumplir un objetivo que es el brindar una educación de calidad, o sea, como que un poco más completo a lo que el gobierno te está dando. Exactamente, y que al final, o sea, un pueblo con educación, bueno, pueblo me refiero igual a nación o país, un país con educación podrá tener acceso a un mejor nivel de vida, realmente. Y lo podemos ver, o sea, yo aquí por donde vivimos, bueno, digo, Haller, una de las instalaciones de Haller está en Tepozotlán. No sé dónde vivas, Fer. ¿En qué municipio vives? Aquí en Tepozotlán. Perfecto. Mira, pues ahí pasando bomberos, que se abrieron bastantes naves de empresas, ¿cómo se llama? De envíos, ¿no? De productos. Ahí uno se da cuenta. O sea, muchos chavos trabajan ahí, pero muchos, muchos. Algunos no terminaron la prepa o tienen la prepa trunca y ahí pues les dan la oportunidad de ingresar a trabajar, pero realmente el sueldo que se gana como almacenista, como
no sé, desconozco los nombres de los cargos, pero como almacenista en general es muy inferior al que gana un supervisor o un gerente en esa misma empresa. Y la diferencia está en el nivel de estudios. Antes todavía se podía subir, aunque no tuvieras el nivel de estudios. Fíjense, perdón a todos, a todas, que tuve un conocido, un amigo, que solo terminó la prepa, entró a trabajar en una empresa, pero se fue capacitando, a pesar de no seguir estudiando en la universidad, sí se siguió capacitando y logró subir de puesto, ganaba, pero sí bastante bien, y decíamos, no, tú ganas muy bien solo con la prepa, pero él estuvo en una época donde todavía se daba esta oportunidad, ¿no? Hace, ¿qué será? Unos 15 años, 15, 18 años que todavía se podía. Hoy ya es un poco complicado, porque incluso las empresas no están dispuestas a invertir en sus trabajadores para capacitarlos, sino mejor los mantengo como obreros, pagándoles poco, y ya los que sí tengan un nivel educativo más alto, pues ya ellos los contrato para otros puestos, ¿no? Entonces sí, realmente la educación, y por supuesto, ¿no? Lo que comentabas de los intereses que hay, todos los negocios, la corrupción, en fin, o sea, podemos hacer una gran lista, pero sí en realidad todo eso al final sí se traduce en el nivel educativo que tengas, será el ingreso que logres, ¿no? Y eso, pues, también, si te sigues capacitando, si sigues estudiando, para poder aumentar este sueldo, ¿no? Y bueno, pues, esta es la teoría de Schultz, la teoría del capital humano. Ojalá que del principio a ahorita se hayan quedado algunas ideas clave para poder, pues, ya conocerlo un poco más, entender cómo es que el aspecto educativo va funcionando, en fin, ¿sale? Y pues ya me queda súper poquito tiempo. Es que esta teoría del capital humano se me hace muy interesante. Esta otra también de Carlos Marx, me queda muy poquito tiempo. Me voy a ir nada más a la primera parte, y lo demás les invito, por favor, a que lo revisen en plataforma, ¿sale? Este señor que está aquí, que está saludando muy feliz, es Carlos Marx. Él es uno de los pioneros de este otro enfoque que se llama materialismo histórico. ¿Qué es el materialismo histórico? Yo creo que lo vamos a resumir en esta imagen, ¿sale? Este es el materialismo histórico. Carlos Marx no es el único exponente, hay varios. De hecho, ustedes en su plataforma van a poder encontrar, por ejemplo, Federico Engels, ¿no? A Gramsci, a Althusser, todos ellos, a Giroux, todos ellos son teóricos que van alimentando esta teoría del materialismo histórico. Se las voy a resumir en esta imagen. Está aquí la manita, muy, muy regordeta, con muchos anillos. Observen los detalles. Muchos anillos, ahí se ven unas piedras o diamantes. Su reloj. Aparte, ahí se le alcanza a ver un poquito la manga del saco, de la camisa, e incluso trae mancuernillas. No sé si ustedes conozcan las mancuernillas, pero hay unas muy caras, ¿no? Se colocan para cerrar la camisa. Trae un puro fumando, y ahí está como la etiqueta, clase alta. Eso es el materialismo histórico, la división de clases, en resumen. Es un resumen de verdad mini, pero se refiere a eso. Y cada autor lo va abordando de manera distinta, ¿sale? La clase media, que son los que van aquí caminando en el puro, pues ahí van, ¿no? O sea, no se han caído, ahí van poco a poco. Híjole, se van equilibrando con trabajo, hasta se ve cómo le sale la gotita, ¿no? Del esfuerzo que hace para mantenerse equilibrado. Es la clase media. Y bueno, pues del otro lado definitivamente es la clase baja, que lo único que intenta hacer es mantenerse un poco calientes con la cenicita que queda. Su aspecto es distinto a los de clase media y mucho más a los de clase alta. Se ve su ropa remendada, sus rostros, ¿no? La barba, el cabello, o sea, se nota la diferencia entre uno y otro.
Dice aquí en la parte de abajo, esta sociedad es un puro que unos se fuman y ahuma a otros. Estas tres clases sociales es lo que nos presenta el materialismo histórico, ¿sale? Nos habla Carlos Marx, uno de sus exponentes, que las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes para cada época. O sea, la clase que domina en esta época, sus ideas son las que nos van a dominar a todos. Y por supuesto que influye en el aspecto educativo. ¿Qué se va a enseñar para que los que están a lo mejor subordinados a nosotros puedan seguir de esa manera? ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Cómo se va a manejar el programa educativo? ¿Cómo se va a manejar el perfil de egreso de un alumno de primaria, de secundaria, de prepa, para que siga funcionando este rol o estas clases sociales? Te decía, te comentaba, ¿no? De las bodegas que ya hay. Ah, pues mejor si contrata a chicos que terminen la prepa, págales, digo, regular, no tan mal, dales ahí un bono de puntualidad, dales unos vales y con eso los vas a tener contentos. Ya ni van a querer estudiar porque les va a gustar ganar dinero, entonces pues manténlos ahí para que ya no quieran estudiar. Entonces, puede ser un poco radical, puedes decir, ay, o pueden comentar, ay, es exagerado, no sé, al final es la idea que planteaba Marx y bueno, los otros autores que también la secundan, pero pues sí se puede ver en la realidad social, ¿sale? ¿Cómo es que hay clases que sí ejercen el poder sobre el resto? Y bueno, no nada más el poder económico, sino también el poder ideológico. Ahorita, ¿qué tanto sabemos realmente de la guerra que está sucediendo? En las noticias nos dicen, ¿no? No, pues es que Rusia es lo peor, lo que sea, y te pasan pues las imágenes, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay en la historia real? A nosotros les voy a compartir, a mi esposo y a mí, nos gusta mucho como analizar cuando vemos las noticias el rostro de las personas, la forma en que se expresan, cómo hablan. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lo hemos visto en otras entrevistas y se nos hace, tampoco lo conocemos ni mucho menos, pero se nos hace una persona centrada, inteligente, cabal. Y en una de las entrevistas que le hicieron cuando apenas inició esto de la guerra, se veía su rostro desencajado. Se veía así como que no es posible que esté sucediendo esto. Incluso fue cuando planteó sus términos, ¿no? De que si alguien se mete, no vamos a responder, ¿no? O va a tener consecuencias. Veíamos su rostro y me llama la atención porque también las televisoras son parte de este materialismo histórico. ¿Qué es lo que nos muestran en televisión? Lo que quieren ellos que veamos, hasta dónde quieren que sepamos. En fin, es mucho cuestionarnos, mucho, mucho de verdad. Esta teoría va a ser que ustedes se cuestionen bastante respecto a lo que sucede en la sociedad y en la educación. ¿Sale? Entonces, de verdad los invito a que revisen plataforma, ya están ahí las actividades, que se den ese tiempo. Si a lo mejor dicen, bueno, me da flojera leer tanto, créanme que ya hay muchos videos que nos ayudan a explicar estas teorías, de manera que sea más fácil entenderlo para cada uno de nosotros y que realmente formemos un criterio. Eso es lo que pretendo también con estas sesiones, que ustedes vayan formando un criterio, qué está bien, qué está mal, qué es correcto. ¿Por qué? Porque van a estar frente a grupo. Y frente a grupo nosotros somos los encargados de poder compartir esa ideología, ese pensamiento, esa crítica. ¿Qué le voy a enseñar a mis alumnos? ¿A ser reflexivos o a aceptar todo lo que nos digan? Entonces, por eso desde ahorita, ustedes que están en segundo cuatrimestre, yo sé que algunas ya están frente a grupo, pero aún así podemos mejorar en nuestra práctica educativa. Lograr que reflexionen, ay, pero si tengo a pequeñitos de preescolar, no importa. Ellos también aprenden y yo creo que ustedes lo saben perfectamente, ¿no? A futuro, cuando ya esté frente a grupo, ¿qué quiero lograr en mis alumnos? Que solamente se sienten, escriban. No,
piensen, reflexionen, cuestionen, ¿sale? Entonces, es como por ese camino el conocer todas estas teorías, ¿sale? Carlos Marx es una bandera importante para esta parte crítica y reflexiva, ¿sale, Fer? No sé si tengas comentarios finales, dudas, algo que quieras agregar. No, hasta ahorita no. Bueno, nada más me quedó como algunas dudas del último tema, pero pues igual revisando el material de plataforma, ya si queda alguna otra duda, ya se la expreso el próximo martes. Sí, por favor, porque según yo trato de hacer mitad de clase de una y mitad de clase de otra, pero de repente me extiendo con algunos. Y es que los dos autores y las dos teorías son muy importantes. Pero sí, les digo que está en plataforma. Igual, si necesitan ver videos que son a lo mejor más breves, un poquito más resumidos, les va a ayudar bastante. ¿Sale? Pues muchísimas gracias, Fer, que tengas una excelente semana y nos veríamos el próximo martes, después del puente, porque va a haber puente, viernes, digo el lunes no hay clases, entonces nos veríamos, nosotros sí tenemos, nos vemos el día martes. Sí, 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 muchísimas gracias. Perfecto, excelente tarde y cuídate mucho. Igual a los compañeros que pues no han podido entrar, compañeras que no han podido ingresar, les invito a que si tienen dudas, comentarios, háganmelas saber a través de el correo electrónico de la plataforma, a través de WhatsApp. Con mucho gusto podemos atender sus dudas, ¿sí? No nos gustaría que se quedaran en el camino o que fuera como pues nada más el requisito. Me gustaría de verdad poder compartir con ustedes todos estos elementos, todas estas teorías, estos autores, para que las puedan poner en práctica. Así que muchas gracias y cuídense mucho.